etapa de la gestación. Bueno, ahora Bueno, sí voy a activar la cámara porque esta es la habitación de mi hijo y estaba que no se me quería levantar. Está bravo. Bueno, entonces no hemos terminado todavía. Vamos a ver por dónde quedamos. Yo no sé si la expliqué yo o la explicó la Profe, estudiante. usted dijo que íbamos a comenzar la exposición. Espérate un momentico, linda María. Espérense un momentico. Linda. María le tocaba niñez. Infancia, Danis. La que está hablando de la etapa prenatal soy yo. Ah, no. Este es de la desarrollo. Sí. Sí, es así. Sí. Bueno, vamos a mirar por dónde quedamos. ¿Qué entienden ustedes por la etapa prenatal? De lo que poquito que alcanzamos a hablar ese día. es la primera etapa que se da y va desde los 0 a los 9 meses. Esta etapa también tiene otras etapas que vendría siendo, digamos que todo lo que pasa y se resume en 3. La primera es el huevo cigoto que va desde las 0 a las 2 semanas, que vendría siendo la germinación. La Correcto. segunda, el embrión que va desde los 2 a las 8 semanas y es donde empieza el desarrollo de los órganos. Y la tercera y última, que va desde las 9 a las 40 semanas, que es donde se presentan todas las características y los rasgos humanos. Excelente. O sea que quedamos hasta ahí en explicación de lo que es la etapa, el periodo prenatal, que se divide en las 3 etapas. Muy bien, Nati. Hablamos de la parte sensorial, la importancia. No. Sí. ¿Qué importancia tiene la parte sensorial en la etapa de la gestación o en la vida intrauterina? Que es lo mismo. ¿Qué importancia tiene, mis hijos? Eso lo hablamos. Si no me equivoco, eso es una actividad. Regáleme un momento y busco mis apuntes. Miren, hay que repasar lo que hemos dado y les voy a dejar una actividad porque el examen final del cuarto periodo, el examen final, el último corte tiene que ver con todas las etapas evolutivas del ser humano. Entonces tienen que ir teniendo todos los conocimientos claros y no tanto claros, sino precisos porque hay que aplicarlos. Miren que Nati nos estaba diciendo que habíamos hablado de las etapas prenatales que se dividen en 3 subetapas. Etapa del cigoto, etapa del embrión y etapa del feto. Cada una de esas etapas tiene un proceso importante en lo que tiene que ver con la estructura de ese nuevo bebé, de ese futuro bebé. Cuando está en la etapa germinal, cómo se da ese proceso que más que todo es la formación de los tejidos y células. La etapa embrional es cuando está creciendo, ya es un embrión, hay unas características de los órganos internos y externos se están formando. Y la etapa fetal es cuando ya tiene una apariencia humana y va creciendo en tamaño, peso, y se van definiendo ciertas partes físicas, orgánicas, neurofisiológicas del ser humano como tal. Hablamos de los cambios físicos que se dan en el feto mes tras mes y la importancia que tienen esos cambios físicos. Y no únicamente los cambios físicos, sino todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso. Hablamos que también la parte sensitiva o la parte sensorial es importante porque ese feto se está formando en los órganos de los sentidos. La importancia del gusto, la importancia del tacto, la importancia que tiene la audición,
Recuerden que ellos dentro del vientre materno escuchan la importancia, ellos también ven. Entonces, el desarrollo de los sentidos es muy importante porque ese feto responde a los estímulos del exterior a través de los órganos de los sentidos. Y recuerde que dentro de ese proceso, la estimulación prenatal antes del nacimiento también juega un papel muy importante. Porque un niño que es estimulado en el proceso prenatal de la vida intrauterina es un niño que va a desarrollar más capacidades cognitivas, porque recuerden que la plasticidad cerebral se está formando dentro del vientre uterino. Entonces, cuando hay esa plasticidad cerebral, es la capacidad de absorber más información. O sea, el cerebro tiene más capacidad de absorber más información. Entonces, todo eso es supremamente importante porque ayuda a un proceso cognitivo. Entonces, la parte sensitiva es supremamente importante. No es que cuando el bebé nace que va a sentir, no. Ya el bebé, el feto, desde que está en el vientre, en esa vida intrauterina, degusta, siente, escucha, ve y está en estudios que tienen recuerdos. ¿Cómo así que tienen recuerdos? Ciertos episodios que pasa cuando él está en la vida intrauterina lo marca emocionalmente que puede afectar cuando él nazca. Por lo menos, un ejemplo, si los padres, cuando digamos, eso es en la parte emocional, pero se dice que tienes recuerdos por eso. Digamos que la mamá los rechazó desde que estaba en el vientre. Una madre los rechaza, entonces esas emociones negativas que la mamá le transmitió a ese feto puede desencadenar en él cuando tenga la etapa de la niñez, infancia o adolescencia ciertos comportamientos en el niño que pueden afectar su parte emocional. Entonces, por lo menos puede ser un niño inseguro, puede ser un niño de pronto con conductas muy agresivas. Entonces, todo se debe a ese rechazo. Si nosotros leemos muchos estudios que hay en internet de los hermanos, de los hijos que son adoptados, ustedes saben que la adopción, cuando un niño es dado a adopción, es porque es rechazado por su madre biológica. Aunque llegue a un hogar, a una familia que le brinde todo el afecto, todo el amor, toda la protección necesaria, hay ciertas situaciones en ellos que no logran comprender en su comportamiento. Entonces, no es porque carecen de afecto, no, porque pueden tener todo, pero por ese rechazo que vivieron en el vientre, puede ocasionar en ellos ciertas situaciones. Yo por lo menos hace como una semana atendí un casito así parecido. Por lo menos el niño, él siempre, o sea, él supo que era adoptado cuando tenía la edad de 10 años. Desde el mismo momento que la mamá biológica lo tuvo, se lo dio a adopción a esta pareja que no podía tener hijos. De hecho, le brindaron, me consta, que le brindaron, porque yo al niño lo conozco de hace rato, le brindaron todo el amor, todo lo que él necesitaba. Eran papás que no habían podido tener hijos, que no tuvieron hijos biológicos, entonces le dieron todo el amor necesario. No le faltó absolutamente nada, estudió en un buen colegio, no se tenía que preocupar por la universidad. Está en la universidad. No se tenía que preocupar por la universidad porque tenía todo. Ahora que él entra, digamos, está en el primer semestre, segundo semestre, y cambia de entorno, porque toda la vida de pronto con sus amigos, con sus papás, y se va a otra parte a realizar sus estudios universitarios. Ese niño me dice, no sé qué me pasa, tengo el amor de mis papás, tengo el amor de todos, sé que tengo todo, soy inteligente, pero hay algo dentro de mí que me limita. No sé por qué está baja autoestima, no sé por qué me siento inseguro, no sé por qué me siento temeroso. Entonces, él mismo hacía la reflexión y decía, ¿será
que yo estoy reflejando ese rechazo que mi mamá biológica me hizo. Yo me imagino que él comenzó a leer sobre eso porque él sabe que es adoptado. Entonces, miren que ese proceso, y a mí me sorprendió mucho en verlo porque él siempre fue un niño muy seguro. Cuando yo interactuaba con él, era un niño muy seguro. Ahora que está en un ambiente universitario, lo noto demasiado temeroso. Él era líder, y ahora es como si fueran personas totalmente diferentes. Entonces dice de que él no sabe, hay un vacío dentro de él que no logra llenar. Entonces miren las palabras, un vacío dentro de él que no logra llenar. Entonces, aplicando lo que tiene que ver con la psicología, él sintió rechazo, pero en los primeros años de vida le dieron todo el amor. Ahora que de pronto él se está enfrentando a una situación por sí solo, él es que se hace un encuentro, un proceso de introspección con él mismo, y es cuando él analiza que le hace falta algo. Y miren la respuesta, me dice, necesito conocer a mi mamá biológica y necesito preguntar por qué me rechazó. Y la mamá adoptiva, nunca le habló mal de la mamá biológica. Al contrario, mira, ella te quiso, ella no te rechazó, ella siempre simplemente que tenías otros hermanos y no te podía tener, entonces me dijo que te tuviera. Eso es mentira, ella inventó ese cuento. Pero sin embargo, para que él no sintiera ese rechazo, pero miren, él lo siente, o sea, es que no podemos dejar a un lado que el feto, desde que está en el vientre materno, tiene una comunicación directa. O sea, es una cuestión a través del torrente sanguíneo. La mamá se comunica directamente con ese feto. Entonces, no podemos dejar a un lado que hay una intercomunicación. Y a través de ese torrente sanguíneo transmitimos las emociones negativas y las emociones positivas. Y a través de eso también se desarrolla la parte sensitiva. ¿Va quedando claro en sí? Sí, profe. Entonces, tenemos que tener presente también que los factores emocionales, la mayoría de los factores emocionales que experimenta un ser humano a lo largo de su vida tiene que ver mucho con la vida intrauterina, las emociones que se dieron en esa etapa, en ese periodo. ¿Por qué? Porque, como les venía diciendo, la madre y el feto tienen una comunicación. Así como el cordón umbilical le transmite, la mamá le transmite o le suministra los alimentos al feto, a través de la sangre, ese torrente sanguíneo, la mamá le transmite esas emociones. Entonces, miren esa situación. Hay un vínculo, hay algo que está muy, pero muy ligado. También tenemos que tener presente que hay cambios psicológicos que son propios de la mujer en estado de embarazo. Que esos cambios psicológicos, si no se saben manejar, pueden ocasionar ciertas situaciones en ese futuro bebé. ¿Por qué los cambios psicológicos? Porque ustedes saben que están en un proceso hormonal. Y toda persona que tiene unos cambios hormonales, hay también cambios en su parte de comportamiento y también en el aspecto emocional. Una prueba de eso cuando nosotros las mujeres tenemos el periodo menstrual. Esa es una etapa donde están los cambios hormonales, las hormonas están en un proceso de alteración y no se sienten irritables, a veces como tristes, muchas deprimidas, otras cansadas. Esos son cambios, esos son procesos normales por los cambios hormonales que se tienen. Imagínense ahora una mujer en estado de embarazo que pasa sus 9 meses con esos cambios hormonales. Entonces, hay mujeres que de pronto experimentan unos cambios más notorios que la otra.
Hay mujeres que por lo menos no quieren que las toque, se vuelven susceptibles, con temores, con ansiedades, les gusta llamar la atención. Entonces, si no se sabe canalizar esas emociones que de cierta manera son algo normal, pero que también pueden resultar el efecto negativo, lo que puede generar en ese futuro bebé es también ciertas situaciones estresantes, como una mamá que durante todo el periodo de embarazo pase llorando con frecuencia, se sienta triste. ¿Cómo van a hacer ese niño? Ese niño cuando esté en los primeros años de su vida va a ser un niño sentimental, un niño que va a llorar con mucha frecuencia, porque esas emociones que la mamá le transmitió dentro cuando estaba en la vida intrauterina. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, ¿puedo hacer una intervención? Dime, Nati. Es que yo estuve investigando un poco, entonces a ver si puedo compartir. Claro, mi amor. Bueno, yo encontré que la estimulación durante el embarazo es bastante importante. Primero hablemos de la parte negativa, cuando esto no se da. Cuando la madre durante el proceso de embarazo, digamos que sus emociones siempre estuvieron alteradas, ella no va a tener una buena interacción pues, con el recién nacido, con el bebé, cuando nazca. Entonces, todos sus pensamientos negativos van a generar una frustración para ambos, tanto para el bebé como para la madre. Y esto también, digamos que aumenta la dificultad que se tendrá para generar ese primer vínculo. ¿Y qué va a generar esto en el bebé? Que sea más irritante, que tenga una menor capacidad de autorregularse y digamos que también va a presentar dificultades para mamar el seno de su madre, lo que va a generar que sus horarios de sueño estén como variados, que no tenga un solo horario de sueño, y esto genera el llanto excesivo. Por el contrario, la estimulación durante el embarazo se dice que desarrolla el vínculo afectivo y la inteligencia social del bebé. Y esto a largo plazo trae beneficios como que duerma mejor y el hecho de que este duerma mejor se fortalece su sistema inmune y hace pues que se calme con mayor facilidad al escuchar las voces, la música que este escuchaba mientras pues estaba en el útero. Entonces de ahí la importancia de la estimulación. Gracias, Nati. Excelente aporte. De hecho, la estimulación, como decía Nati, yo pienso que ese es uno de los factores más importantes que se deben de vivir en la vida intrauterina, porque no solamente en la parte cognitiva, sino en la parte emocional. Y miren que lo que ella decía es cierto. Si nosotros estimulamos con ciertas técnicas que sean apropiadas y aptas, como la música, hay músicas especiales para relajación. Hay, ahora mismo actualmente existen centros que se dedican a enseñar a las mujeres en estado de embarazo a hacer ese proceso de estimulación. Eso se llama controles prefilácticos, algo así, tiene ese nombre. Ahí le enseñan ciertas habilidades y está comprobado, lo que dice Nati es cierto, si un niño o un feto durante el embarazo, en su vida intrauterina, escuchaba cierta música que le resultaba agradable a él, confortable, cuando nace, una manera de calmar es otra vez colocarle esa música y él se va a sentir calmado. Y no tanto la música, sino también los cuentos. Cuando uno le lee los cuentos a los niños en el vientre, cuando están embarazados, cuando ellos nacen, ellos les agrada eso y se quedan quietos al escuchar los cuentos, la música, de pronto las cajitas de música. Hay muchas cosas que uno puede estimular. Y sí está comprobado 100% que eso funciona. Funciona 100% en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo emocional, en el vínculo afectivo. Se crea un vínculo más afectivo con la madre. Por eso se dice también que cuando la mamá está en estado de embarazo, cada vez que se vaya a bañar o algo, tiene que estimular el vientre. Entonces, y los hábitos se forman también en la vida intrauterina. Yo les decía, creo que la clase pasada, que por lo menos si nosotros nos levantamos
a comer a las 2 de la mañana, y sí nos da hambre, porque el embarazo es un proceso hormonal que uno le da de todo, hambre, sueño, todos los cambios que uno puede experimentar. Entonces, si nosotros nos da hambre, a una mujer le da hambre todas las noches a las 2 de la madrugada, cuando ese bebé nazca, también va a tener el hábito de llorar y levantarse a las 2 de la madrugada a pedir comida, porque ya está incorporado en él ese hábito alimenticio. Pero si nosotros nos autocontrolamos y no nos levantamos durante toda la noche, aunque se sienta hambre, el niño va a tener, lo vamos a enseñar, lo mismo en sueño. Por eso que hay niños que nacen con el horario invertido, sí, porque durante el día están quietecitos, no se mueven para nada, pero en la noche comienzan a moverse y a moverse. Eso es, si eso pasa, quiere decir, prepárate, porque cuando el bebé nazca, va a tener el horario invertido, va a pensar, o sea, toda la noche va a estar despierto y en el día va a estar dormido. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para contrarrestar eso? Estimularlo en el día, estimularlo, colocarle música que se despierte, hablarle que se despierte, y ya en la noche ya él va a dormir. O decirle, de día vamos a estar despiertos, de noche vamos a dormir, pero hay que hablar, hay que tener ese contacto directo, y lo que dice Nati es totalmente cierto. ¿Quién más tiene otro punto de vista? ¿Quién más, mis amores, quiere participar? Buenos días, Julie. ¿Quién más quiere participar? Bueno, mira, seguimos. Eso que les acabo de decir, cuando sean mamás, y las que son mamás, que creo que es Linda únicamente, si no me equivoco, van a experimentar todo esto que nosotros acabamos de hablar de la etapa prenatal, lo van a vivir. Lo van a vivir de manera, bueno, ¿cómo les digo? La experiencia se va a vivir. Por eso yo siempre he dicho que para poder nosotros tener esa responsabilidad de traer un hijo al mundo, porque es una responsabilidad enorme. Si la mayoría de las mujeres proyectáramos la importancia que tiene todo esto, la vida intrauterina, en el desarrollo emocional, cognitivo, social, afectivo de los niños, créanme que tuviéramos más cautela al momento de quedar embarazada. Porque hay unos factores de riesgo que son importantes conocer. La edad de la madre depende mucho de todo este proceso. Cuando hablamos de la edad de la madre, hay dos extremos de edades. La edad a temprana edad, que es de los 15 a los 25 años, y de los 40 hacia adelante. Está comprobado que cuando la mamá es joven, no estamos preparadas, porque yo me incluyo ahí porque yo fui mamá joven, no estamos preparadas ni emocional, ni económica, ni laboral, ni físicamente. ¿Por qué? Porque nuestro proceso físico las está formando el aparato reproductor. Y realmente tener una vida dentro del vientre, formar una vida ahí en el vientre, ustedes saben que implica tener un proceso de maduración. Y a veces el vientre no está preparado para eso, el aparato reproductor no está preparado para eso, pero sin embargo se puede tener. Lo que puede originar más adelante son consecuencias, por eso es que hay muchas personas de pronto que tienen dificultades
en sus ovarios, en su útero, y se debe muchas veces a eso, al embarazo a temprana edad. Cuando las mujeres, y tampoco emocionalmente se está preparada, cuando son a temprana edad, tiene unos impactos post negativos en ese futuro bebé. Por lo menos en mi caso, yo no estaba preparada ni, bueno, físicamente sí, porque mi proceso evolutivo de desarrollo fue a temprana edad. Yo me desarrollé a los 8 años y medio. Soy un caso especial, porque en mi proceso médico me decía que yo tenía desarrollo precoz. Yo tenía 9 años, me parecía una niña de 11 años. Y porque mi proceso fue avanzado. Y eso me ayudó, de pronto quedar embarazada. En mi caso me ayudó porque yo tenía problemas hormonales. O sea que si yo espero a los 25 años, yo no hubiese podido tener hijos. Entonces, pero no es en todos los casos. Pero sin embargo, siento que sí me afectó en otros casos. Mi hijo, como yo le estaba diciendo, por lo menos cuando yo me entero de que estoy embarazada, para mí fue un impacto negativo en mí, porque, ajá, 20 años, la vida, no estaba casada, me tocó casarme durante la etapa del embarazo. Yo lloraba con mucha facilidad. No lo rechacé porque ya yo, ajá, si quedé embarazada, lo quedé embarazada, pero sí muy sensible durante todo ese proceso. Creo que fueron, desde que yo me entero, que yo me enteré que estaba embarazada fue a los 4 meses. No me enteré desde un comienzo porque no sé, como yo nunca tuve un periodo regular, a mí el periodo menstrual nunca fue algo como que puntual. Entonces a veces me venía, a veces no, y no, como en la edad tampoco, uno piensa eso y como el médico me había dicho de que para yo quedar embarazada tenía que hacerme unos estudios, entonces yo no me confié en eso. Entonces, cuando me entero que estoy embarazada, claro que fue un impacto, lloraba, me sentía triste, aunque más me casé y todo eso, pero era la expectativa de que no estaba trabajando y muchas cosas. Mire, yo sí comprobé que esa situación de sensibilidad sí se transmite y muchas cosas. Mi hijo cuando nace, mire, él nació a las 6 de la mañana. Camilo duró 2 horas llorando. Y era me dice el médico que era como un llanto, como de sentimiento, como que de cuando el niño llora y queda con esa cuestión así, como que con ese pechiche que uno dice, bueno, eso, él duró con eso hasta que a mí no me lo dieron, él no se quedó calmado. Y siempre fue así, o sea, él por todo, hasta que cumplió 5 años, por todo lloraba. Por todo lloraba. Uno no le podía decir, uno no le podía decir, no tomes, no te voy a dar esto porque se ponía a llorar. Y fue un niño muy inseguro. Entonces, cuando ya yo vengo, cuando ya él comienza a socializar y yo percibo muchas cosas en él, como muy la inseguridad, los temores, que quería estar conmigo, que él no quería salir si no era conmigo, si iba a un parque me buscaba y quedaba, era conmigo, decía, aquí está pasando algo. Él le comencé a buscar ayuda psicológica y le ayudó mucho. De hecho, él tuvo proceso psicológico. Él me dice que él está cansado de psicólogo, que él me dice que yo fui muy extremista en esa parte. Yo le buscaba psicóloga a él para todo. Si me separé del papá, tuvo psicólogo. Si iba a entrar de la primaria a la secundaria, le busqué psicólogo. Porque para que lo fueran como preparando. Entonces decía que ya él no quiere en su vida saber nada de psicólogo ni de nada, porque yo siempre lo acompañé con una psicóloga que es amiga mía. Entonces él se le quitó eso cuando comenzó terapia psicológica y ya lo comenzamos a trabajarle la autoestima, la seguridad, de que él ya comenzó a ser líder, entonces ya él comenzaba por lo menos a tener grupitos de amigos, lo dejábamos de pronto que saliera, o sea, eso le ayudó, pero sé que esos 3 primeros años de vida, 4 primeros años de vida, el comportamiento de él se debía a eso, a la inseguridad o los miedos y los temores que yo manejé durante el embarazo. Entonces, todo eso repercute y estamos hablando de la parte emocional,
Ahora cuando la madre consume sustancias psicoactivas, eso genera otro impacto. Malformaciones físicas, si hablamos de lo físico, en muchos de los casos. Malformaciones físicas. Pueden nacer el niño con dificultades cognitivas. Recuerden que el cerebro se está formando. Y esa es una sustancia fuerte que la mamá ingiere y que el bebé, de cierta manera, ustedes saben que todos los alimentos que la mamá le proporciona, él los absorbe y se los está en el vientre, pero él se nutre de esos alimentos. Entonces, si yo durante el embarazo estoy consumiendo sustancias, estoy tomando medicamentos, pastillas, algo así, entonces esa sustancia, esa sustancia que yo estoy ingiriendo, el bebé también lo está ingiriendo. Entonces, el feto lo está ingiriendo. Por eso que hay estudios que dicen que cuando la mamá en estado de embarazo consume sustancias psicoactivas, ese bebé, ese futuro bebé va a nacer con el síndrome de abstinencia, es decir, que su cuerpo le va a pedir algo que ya estaba acostumbrado. Y hay una película muy bonita, bueno, bonita por lo que uno puede aprender, de unos padres que son consumidores y que de hecho tuvieron que aceptar ser papá. Los dos son consumidores, mamá y papá. El señor, lógico, la abandona y ella tuvo a su bebé. Pero en ese mismo momento tuvieron dos partos, como toda película y toda novela. Nacen dos niños. El niño de ella nace llorando, o sea, nace con un síndrome, como le dije, el síndrome de abstinencia, nace con un color de piel diferente, nace con unas alteraciones en la parte, en la parte física, de pronto en la parte de los intestinos, de la nutrición, no toleraba, no quería el seno materno, no toleraba el biberón. Entonces los médicos comenzaron a hacer un estudio y unos estudios, resulta que la mamá confesó que ella consumía sustancia. Entonces ellos llegaron a la conclusión de que el niño lloraba era porque le hacía falta esa sustancia. No es que el niño quería consumir drogas, sino que ya se familiarizó. ¿Qué tuvieron que hacer con ese niño? Hacer un proceso de intoxicación. Y cuando ya se lo hicieron, el niño comenzó, incluso ese bebé fue sometido a adopción. Los papás adoptivos no sabían lo que estaba pasando y al ver que el niño lloraba con mucha frecuencia, también lo llevaron al médico. Entonces el médico comenzó a indagar que había un proceso de abstinencia en el niño. Cuando le hacen el proceso de intoxicación del niño, ya él comienza a hacer su proceso normal. Entonces, miren la importancia que es eso, y también en la parte neurológica afecta mucho, en la parte emocional y en la parte física. Y está comprobado que son niños que cuando estén en la adolescencia tienen gran factor, gran vulnerabilidad de consumir sustancias psicoactivas. No todos casos, sino en algunos casos. ¿Sí quedó claro, Isi? Niñas. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, están calladitos hoy no han hablado nada. Bueno, seguimos. Bueno, también otro de los factores de riesgo en el estado de embarazo es la atención prenatal. Aquellas mamás que no van a controles prenatales, eso es supremamente grave. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay que tener un peso, una talla adecuada durante todo el proceso de embarazo. Entonces, es muy importante recibir esos controles prenatales. Los problemas de salud de la madre, como problemas cardíacos, hipertensión, diabetes, tienen que ser manejados durante el proceso de embarazo, porque eso también puede producir dificultades en la mamá y ciertamente en el bebé, o en ese futuro bebé. La alimentación primordial tiene que ser una alimentación balanceada,
Tiene que ser una alimentación rica en proteínas, todos los nutrientes necesarios. Recuerden que ese futuro bebé tiene que fortalecer su sistema óseo, su sistema neurológico, su sistema digestivo, su sistema todo, y la alimentación es fundamental. Yo no puedo todos los días comer comida chatarra, porque ¿qué nutriente le estoy aportando? Lo que estoy haciendo es engordar, pero no estoy aportando ningún nutriente. Las enfermedades infecciosas durante el embarazo, como por lo menos el papiloma, el VIH-Sida, sífilis, pueden producir